que tienen el papel dorado y que tienen nuez. Bueno, pues vamos a la fiesta, ¿verdad? Algo te lleva a la fiesta. O dices, ¿y quién nos invitó? Y es la persona que más aprecias, o es el hijo o de la persona que más aprecias, ¿verdad? Dices, vamos, tenemos que estar ahí porque va a ser una fiesta. Los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo que escogió Dios para que nos llegaran a nosotros las buenas nuevas, ellos se les instituyó en el Antiguo Testamento, en lo que es en el Éxodo, se les instituyó la ley para que a ellos les fuera bien. Y en esa ley tenían un montón de cosas que tenían que cumplir para que les fuera bien. Te quiero dar el dato exacto. Son 10 los mandamientos que de un tiempo para acá se dijo, son los 10 mandamientos para que todo el que él crea, eso es lo que pide Dios. Pero ese es un resumen. Pero anteriormente eran 613, a ver, dile al de al lado, 613 mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. O sea que para que a una persona le fuera bien en el Antiguo Testamento, imagínate, ¿verdad? Que está así el sacerdote, ¿verdad? Y a ver, primer mandamiento, si lo cumplió 10, 20, 50, 600, pues ya la llevas, ya cumpliste 600, pero el 601 te falló. Porque dice que no deberías de haber hecho esto. Y entonces, no, pues tráete tu corderito, tráete tu ovejita, tráete tus palominos y tu masa de asar, para que el sacerdote lo lleve a la presencia de Dios y le amarramos el pie al sacerdote, no vaya a ser que por tu pecado él muera y entonces lo tenemos que jalar con el mecate. Imagínate, si era desobediente. El sacerdocio no es, en aquel tiempo, no era cualquier cosa. Imagínate que me echó mentiras, que dijo que iba a dejar de hacer y sigue haciendo, y ahí yo voy a pedir el favor de Dios para esa persona. Imagínate. Pues no, que cayó el sacerdote. Oye, pero pues si ya llevaba 600 buenas, ¿no? Pero pues tenían que cumplir con toda la ley. Y aún así, ellos creían en lo que Dios decía. Y por eso instituyeron, si tú lo quieres leer, no vamos a tener todo el tiempo hoy, pero allí en la ley mosaica dice que se instituyera la fiesta de las primicias, en donde Dios iba a estar con ellos y les iba a proveer en sus necesidades. Y entonces por eso dice que apartaban del fruto, de la cosecha, de lo que cazaban, de lo que los animales que hacían que crecieran, de todo eso apartaban lo primero, lo mejor. Imagínate, en aquel entonces se manejaba la cosa de trueque, no había dólares, ni petrobonos, ni cosas así, ¿verdad? Entonces, daban 4 cabritos, no sé, por un becerrito. Y luego otros 3, 5 gallinas y no sé qué tantas cosas por el otro. Y entonces ya tenían su primer becerro. Y ya tenían su primer becerro de esa pareja. Y en vez de comérselo, venderlo, lo que sea, al principio del año lo llevaban como primicias a Dios. ¿Por qué? Porque creían que lo que dice la palabra de Dios, que lo que les dijo para que les fuera bien, aunque eran un montón de estatutos, sabían que Dios era fiel, que su palabra era verdadera. Entonces agarraban el becerro y antes de que venía la quinceañera y antes de que no, para Dios, porque es lo primero. Eso es la fiesta de las primicias. Yo me pongo a pensar, y esto es algo de mi corazón que les quiero decir a ustedes, a veces pienso de más, de tal manera que ya tengo mi libro de Carlos Espinosa, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, y así, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno y dice su misericordia es nueva cada día. Y me pongo a pensar, a ver, ¿y Dios para qué quería tanta ofrenda? Porque si cometían tal pecado,
pues tenían que dar una ofrenda. Hasta dice, y está establecido en el Éxodo, si habían cometido tal cosa, traía 2 palominos y 2 tortas de pan. Si habían hecho esto, traían un becerrito. Si te habían traído eso, y es ofrendas y ofrendas y ofrendas. Pero seamos honestos. ¿Para qué le servía tanta ofrenda a Dios? Si Él es el dueño de todo. ¿Qué más da que le dieran o no le dieran? Pero Dios quería ver la obediencia. Eso es lo que quiere ver en nosotros hoy en día. Porque ponte a pensar, 613 mandamientos, pues ¿cuándo iba a cumplir alguien con eso? El único que cumplió con todo eso se llama Jesucristo. Y entonces Él vino e hizo un nuevo pacto. Dice que algunas cosas, ¿verdad?, ya pasaron, pero que otras no las dejarán de hacer. ¿Por qué? Porque es un principio. A ti te pueden blanquear los dientes. Y entonces ya llegas, hello, buenos días. ¿Ah? Pero si tú no te cuidas los dientes, ¿qué va a pasar? Bien blancos, pero bien chimuelo, porque se te van a caer de tanto sarro y de tanta cosa. Entonces van a estar bien blancos los que te queden, pero va a haber una consecuencia en los demás por no darles mantenimiento. ¿Me estoy explicando? Y así es con Dios. Hay cosas que a lo mejor ya no tengo que cumplir los 613, pero hay cosas bien básicas que sí. Y de repente nosotros nos volvemos cuadrados. ¿Han escuchado esa palabra? La Biblia dice que estamos con los ojos velados, que no podemos ver. Y te quiero llevar al libro de Lucas, al capítulo 24 y el versículo 15. Dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, esto lo podemos aplicar al día de hoy. Cuando de repente tú estás platicando con alguien y al rato ya estás discutiendo. Discutiendo no es peleando. Discutiendo quiere decir que tú no estás de acuerdo con alguien. Tú dices, no, es que no, así no, mejor así. No, es que así no, mejor estás discutiendo, ¿verdad? Y entonces dice que aquí había unas personas que estaban así. Hablaban y discutían entre sí. Y entonces que Jesús mismo se les acercó y caminó con ellos. O sea que iban caminando, platicando, discutiendo, y entonces de repente llega y se les pone también ahí por un lado ellos y empieza a caminar con ellos. Y dice en el 16, mas los ojos de ellos estaban, ¿cómo dice? ¿Cómo? Velados. En el 16, para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados. Nosotros hemos caminado tiempos y años que pareciera que estamos como con los ojos velados. Pero te decía, la semana pasada Dios nos dijo, ¿cuál es la palabra? ¿Qué esperas? Tú ya no esperes que si la ciencia, que si la tecnología, que si la medicina, que si ya va a haber para que no te pase nada. No, no. Está visto que todo eso no ha resuelto los problemas en la humanidad. Entonces nosotros tenemos que buscar lo que Dios nos dio desde hace más de 2000 años. Las promesas de Dios. Y una de las promesas es que tú vas a recibir poder para que puedas hacer lo que no podías hacer. ¿Cuántas gentes ahí dicen, ay, es que no puedo, pastor, ay, es que no se me da? Ah, sí, efectivamente. A unos no se nos da una cosa, a otros no se les da otra cosa. Unos no pueden dejar una cosa, otros no pueden dejar otra cosa. Porque no tenemos el poder para dejar de hacer. Pero dice en Hechos 1:8 que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo sé que ya recibí esa promesa? Cuanto antes era enojón y ahora en vez de enojarme, me sonrío. Cuando antes a todo le decía yo a mis hijos, no, y no, y no, y no, y ahora, sí, cómo no, mijo, vaya, vaya. Y otros, ay, ¿qué le pasó? No sé, pero aprovecha, pues, no se voy a poner otra vez verde. Y salen corriendo los hijos, ¿verdad? Y dije, ¿y ahora qué le pasó?
No, pues es que ya está yendo a la congregación, vamos a aprovechar. Porque sabes que los hijos se dan cuenta de todo. Antes no éramos y ahora sí somos. Antes no podíamos y ahora sí podemos. Antes nos decían el limón y la piña. O sea, él viene a grito y ella pues tampoco cantaba más las rancheras. Y ahora, no, mira si parecen unos duraznitos. Andan agarrados de la mano como hace 30 años y se salen y se van por ahí a la isla del Padre un día, al dichoso ese congreso de parejas. Algo está pasando en la vida. Empieza a haber amor, gozo, paz. Podemos reconocer el daño que hemos hecho a otras personas. Podemos empezar a ver que lo que estamos haciendo no está bien y entonces decimos, ¿sabes qué? Ya no, vamos a dejar esto. A mí me da mucho gusto ver cómo lo que Dios está hablando no solamente aquí, sino en otros lados, es lo mismo. He escuchado como 2, 3 pastores diciendo, es más, algunos, yo no me creo que tengamos que llegar a tanto, pero han dicho que este es el año del Espíritu Santo. Digo, pues yo digo que son todos los años, nada más que no lo habíamos dejado. Porque es una barbaridad el mundo hoy en día. O a lo mejor será que nosotros estamos ya volteando y se está quitando ese velo del que estaba diciendo aquí, en donde estaban platicando y Jesús les dice, ¿qué platican? Y entonces uno de ellos les dice, Cleofas se llamaba, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dice, ¿qué cosas? Así como que yo no soy de aquí. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿De quién estaban hablando? De él. Y no se daban cuenta que lo tenían enfrente. De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, le sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ahí viene la palabra que nos dio la semana pasada Dios. ¿Nosotros qué? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, sabían todo de Jesús. Hoy hay naciones enteras que se dice que son cristianas. Saben de Jesús todo. Hay familias, hay hombres, hay mujeres. Y dicen, no, yo soy cristiano hace 20 años. Sé todo de Jesús, su obra, su muerte, su crucificación, su redención. Pero no lo reconocemos en la vida de esa persona o de esa familia o de ese país. Porque en sus hechos demuestran otras cosas. ¿Cómo es que una nación que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que alaban a Dios estén promulgando leyes en contra de los mandamientos que Él escribió? Como que no, ¿verdad? ¿Cómo es que yo diga que yo soy cristiano y estoy enojado todo el día con mi esposo o con mi esposa? Cuando al hombre le dice, gózate con la mujer de tu juventud. Y entonces hay gente de 70 años que se quiere gozar todos los días con su esposa. No hay ningún problema. Y le demuestras el amor. Y la mujer honra a su esposo. ¿Qué quieres que hagamos? A ver, ¿qué mujer no le gustaría honrar a su esposo si le dice, mira, cierra la casa, nos vamos toda una semana a Cancún? A ver, ¿qué mujer vive todavía sobre el Antiguo Testamento y le va a decir, no, porque dice la palabra que primero comeremos con el sudor de tu trabajo, así que vete a trabajar? Saldría medio religiosa la señora, ¿verdad? Pero sabes, esas vendas que tenían esos varones no son las mismas vendas que tengo yo, que tiene mi esposa, que tienes tú, que tiene tu familia. Ellos estaban enfrente de Jesús, sabían todo de Jesús, qué iba a pasar, qué pasó y qué debería de pasar
Sin embargo, no se daban cuenta que estaba enfrente de él. Y todavía le dicen, mira, hubo unas mujeres que eran del Christian International Center. Y ellas fueron allá a la tumba y vieron que la piedra estaba movida. Y vieron unos ángeles. Y esos ángeles le dijeron, Él vive. Es lo que dice Lucas 24:23. Que los ángeles le dijeron, Él vive. Y entonces fueron algunos varones del Christian International Center y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. Y entonces en ese momento dice Jesús, voy a quitarle la venda de los ojos. A ver, profetízale a alguien que esté ahí contigo a tu lado. Hoy se te quita la venda de tus ojos. Las palabras tienen poder. Si no lo haces, va a seguir igual. Luego no te estés quejando. Voy a dar una segunda oportunidad más al ratito. Y si no trajiste a alguien que querías que fueran las vendas quitadas, puedes aprovechar el próximo domingo. Estamos en oferta todo este mes. Pero hay vendas que se tienen que ser quitadas, así como estos hombres. Le dice en el Lucas 24:25, esto es para ellos, no es para ustedes ni para ninguno de aquí, ¿verdad? No se me vaya a ofender a alguien. Pero él le dijo a Cleofas y a sus compadres, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Está escrito desde hace tanto tiempo que iba a pasar eso, y cuando pasó, no lo creyeron. Y hoy en día estamos así. Hay gente que me da mucho gusto, que se le está quitando las vendas y que Dios les está revelando cosas, y por eso están retomando el camino. ¡Wow! Digo yo, qué emoción. Hay parejas que se querían divorciar, que se querían separar, que querían dejar a los hijos. Y de repente, no, doctor, es que quiero ver si pienso que sí se puede arreglar. Y están en la batalla, pero quiere decir que el Espíritu Santo les está redarguyendo su corazón para que hagan lo correcto. No es que no lo sabían, para eso se casaron, pero de repente cuando Dios le quita la venda, dice, ay, si Dios me dio la mujer más hermosa. Ay, mira sus ojos cómo brillan. Su piel, se abren los ojos de nuevo. En cambio, y otros, no, yo no sé para qué me casé, si bien me dijo mi amiga que para qué me casé. No, está vendada. Está vendado. Y dice, ellos estaban en esa condición. Y yo creo que el mundo hoy en día está así, con los ojos vendados. Ellos creían en las promesas. ¿Y cómo se preparaban? Cumpliendo. Nosotros debemos de estar preparados en este tiempo para ser sanado, para ser sanada, para ser sanados como pareja, para ser sanados y que se vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No en apariencia, sino verdaderamente, por lo que dice la palabra de Dios, no por las actividades que hagamos, no por lo que nos involucremos unos con otros, sino porque dice lo que dice Dios. Entonces, cambien nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades hoy en día? ¿Cuáles son? Porque de acuerdo a lo que sea tu prioridad, eso es lo que vas a recibir. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy trabajando en una empresa y yo me esfuerzo por trabajar en esa empresa y doy lo mejor de mí en esa empresa, ¿qué voy a recibir? ¿Tu salario? Puede ser que recibas un aumento, puede ser que hasta te promuevan a otro nivel, si al jefe le llenas el ojo. Pero si no le llenas el ojo, pues ahí te vas a quedar. Pero tú le estás echando todas las ganas a tu trabajo.
Pero Dios nos está diciendo, prepárense, crean en las promesas que yo tengo, reciban lo que yo les voy a dar. Y a veces nuestras prioridades están equivocadas y entonces no podemos tener lo que otros vemos que sí tienen. Cuando tú pones tus prioridades, que Jesús vino y esos 613 mandamientos, de un tiempo para acá, la gente que empezó a estudiar la escritura fuera del pueblo de Israel, dijo, no hombre, 613 son muchos, vamos a ponerla más fácil. Y entonces todo el mundo dice, tenemos los 10, más sencillo, 10 mandamientos. Seamos honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí cumplimos los 10 mandamientos completos el 2022? No mentirás, no robarás, etcétera, etcétera. Y entonces viene Jesús y dice, no, ya no va a ser por ley, ahora va a ser la gracia. Solamente les dejo 2. ¿Cuál es el más grande mandamiento que dejó Jesús sobre la tierra? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué ves más el fútbol que la Biblia? ¿Y por qué te metes más horas en Facebook que en ver qué quiere Dios para ti? Porque a veces pensamos, no, yo no hago ídolos, ya tiré todo de mi cuarto, ya tiré todo, ya me desenchufé de todo. Pero llegas a la oficina, oye, y el reporte te hablan, ya ahorita lo hago. Y empiezas a cambiar todo lo que... Porque ¿qué tienes? ¿Qué tienes enfrente? ¿Cuántos son de Facebook? ¿Cuántos son de TikTok? ¿Cuántos de Instagram? Y entonces nuestras prioridades a veces están invertidas. No digo que no lo tengas. Por ahí yo felicito mucho a muchas personas cuando cumplen años que a veces no tengo la oportunidad de saludar personalmente. Pero la verdad no invierto el tiempo que yo veo que muchas personas invierten. Ni siquiera en el WhatsApp. A veces me dicen mis hijos, oye, ¿no viste lo que te puse? No, si me aventaron como 40 WhatsApps. Ya saqué hasta los pacientes del WhatsApp. Los pacientes saben que, es más, mi teléfono de donde soy como médico no tiene WhatsApp. ¿Por qué? Porque necesitamos aprovechar este tiempo, fue lo que Dios nos dijo. Cambia tus prioridades y preparémonos para recibir las promesas. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿En dónde vamos a invertir el dinero? ¿Qué es más importante para ti? ¿El negocio o la familia? No, pues es que tengo que trabajar 8 horas. Está bien. Y te recomiendo, sé el mejor. Pero que no sea la prioridad en tu corazón. Que las promesas de Dios tú las puedas recibir. Que puedas confiar en que Él es fiel. ¿Para qué? Para que nos podamos preparar en el cuerpo, en el alma, en la mente, en la economía, en el espíritu. Los acontecimientos de hoy nos muestran que Jesús dijo una verdad. En Mateo 24 nos dijo, oirán de guerras, de rumores de guerra, es necesario que todo esto pase hasta que venga el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. Y todo eso está pasando. A mí de repente estamos ahí sentados y dicen, doctor, me dijo un día un doctor, ¿verdad que ya estamos a punto de que lleguen las langostas? Y otro que nunca ha leído la Biblia, ¿verdad? Le dice, ¿las langostas? ¿Qué? ¿Vamos a comer mariscos hoy? No, las langostas que van a andar mortificando a la gente que se quede. Ya estamos cerca de la segunda venida de Jesucristo. Y se le quedó viendo así como que le estaba hablando.
en coreano, que ya los chinos lo conocen mucho, mucha gente. Sí, todo esto dice que va a pasar. Y está pasando. Así que si a ti te preguntan, oye, que va a haber guerra entre Estados Unidos y Rusia, tenemos que ser sabios y decirle, mira, yo no sé. Lo que dice la Biblia es que se va a levantar con nación contra la nación. Vamos a orar para que las naciones conozcan de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí dice que se va a levantar un reino contra otro reino. Eso no lo vamos a poder evitar. Es perder nuestro tiempo orando así como escopetazos al aire. Vas a oír de guerras y de rumores de guerras, y va a haber guerras, pero oremos para que los familiares de los que están combatiendo puedan estar alguien ahí que les hable de Cristo, para que si desafortunadamente cae un bombazo, ellos no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Eso es lo que tenemos que orar. No, es que vamos a orar para que se acaben todos los pobres en el mundo. Eso no puede ser. La Biblia dice que habrá pobres entre nosotros por siempre. Pero sí podemos orar para que de esos pobres, por eso vamos a empezar a evangelizar y ir a esas casas y llevarles el evangelio para que conozcan de Cristo, y al conocer de Cristo cambien sus prioridades, empiecen a hacer los mandamientos que dice que con eso nos va a ir bien, y entonces prosperen en su vida y sean testimonio. Eso sí podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo nos vamos a preparar? Número 1, para que lo apuntes por ahí. Número 1, para que a medio año no digas, ay, es que me ha ido muy mal y ya espero que se acabe este año para empezar el otro, a ver si me va mejor. No, Dios nos está dando al principio de este año que debemos de confiar en la fidelidad de las promesas de Dios. Número 1, confiar en la fidelidad de las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú has escuchado muchas promesas de Dios aquí. Te voy a decir algunas. Si alguna es tuya, tómala, pero demuéstralo. Si yo te digo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque no abandonará al Señor a su pueblo. No abandonará al Señor al Christian International Center ni a los que se congregan ahí. No desampararé a su heredad. Aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden el aliento. Bueno, algunos sí vinieron. Estos hombres estaban enfrente de Jesús, sabían todo de Jesús y no lo veían, no lo podían ver, porque estaban cegados. Y así hay gente que hoy está, y Dios quiere que salgamos de esa condición. Dios te dice, pone tu nombre. Isaías 41:10, búscalo. No temas, y le pones ahí tu nombre, yo le voy a poner el mío. No temas, Carlos, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando yo leo esta palabra, ¿sabes qué digo? Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Y llego y me da las malas noticias a mi centro de trabajo. Oiga, doctor, ¿ya vio ahí en el WhatsApp del grupo lo que están diciendo? Que ya salió una variante más fuerte que todas las anteriores. Y entonces yo en mi mente digo, y yo tengo a alguien que es más fuerte, que venció la muerte. Y si es mi tiempo, me voy y me gozo. Y si no, en el nombre de Jesús oramos para que nuestros familiares y todo aquel que creyere sea salvo y tenga vida eterna. ¿Entiendes a qué nos quiere llevar Dios? A que creamos que sus promesas son reales. Yo estaba guardando esto, pero se los voy a decir ahorita. La Biblia dice que dice que los milagros nos deben de perseguir. A principios de este año, estaba yo lavando los carros y me dice mi hija, papá, ¿me podría checar que un foco parecía que se le metió ahí un problemita?
Pues tuve que sacar todo el foco y tuve que traer, yo pensé que con un desarmador la iba a hacer. Tuve que traer la caja de herramientas, total que ya hasta dejé de lavar los carros, pero quité el foco, arreglé el problema, ya se tenía que ir. Le iba a lavar la camioneta, pero pues como ya se tenía que ir, le pongo el foco, bueno, adiós, que te vaya bien, que te vaya bien. Y de repente digo, porque estaba oyendo una predicación de un pastor del otro continente, y entonces de repente, ¿y mi teléfono? Teléfono, y me meto a la casa, oye Clara, mi teléfono, no sé, no lo dejaste aquí, no, no, mi teléfono. Y de repente, Señor, ¿dónde está mi teléfono? Y mira, ¡pum! Hasta iba a tomar una foto para armar ¿cómo se dice? Para recrear el momento. Entonces, en la camioneta, en la parte de atrás, en la defensa, ahí lo había dejado mi teléfono. Y esa imagen fue la que se me vino a la mente. El teléfono ya se fue. Señor, que no se caiga el teléfono. Fui a la casa y por el teléfono de mi esposa le hablé a mi hija. Y le digo, ¿podrías verificar que en tu camioneta, atrás en la defensa, está mi teléfono? No me acuerdo cómo dijo, ups, o algo así. Ay, o algo así. Y ahí oigo donde abre la puerta. Aquí está, papá. Gracias, Señor. Tú puedes decir, pues es una casualidad. Dice que cuando tú estás metido en las cosas de Él va a cuidar de las tuyas. No fue una negligencia mía. Estaba en una actividad, empecé a hacer otra y yo creo que Dios cubrió eso. Estaba en esta semana regresando del hospital hacia el centro y de repente me paré en una casa de cambio a cambiar pesos a dólares. Subo otra vez a la calle, apenas iba empezando y vi que en el cielo, vi que había muchos pájaros, como 8 pájaros. Y entonces en esos 8 pájaros vi que andaban ahí volando y que andaban volando bajo. Pero apenas iba empezando. Y de repente, así como me imagino que yo nunca he visto que caiga así literalmente un meteorito. Pero de repente vi como ese pájaro ya venía a pegarme en el centro del carro. ¿Y para dónde te haces? Si de este lado vienen los carros, del otro iba un poco más adelante el carro, pero atrás de mí volteé y vi un camión. Entonces dije, no, mejor el pájaro o el camión. ¿Qué decisión tomas? Y entonces me detuve lo más que pude y así como que sacándole la vuelta, porque esto fue segundos. Y ¡pum! Me estrelló el parabrisas. Pero del lado del copiloto. Mira, faltó pues lo que el marco de la ventana y un poquito más. Yo creo que si no venía el camión atrás y me freno y me hago para la izquierda, pero no podía mucho porque vienen carros del otro lado, sí la libro. Pero en ese momento también pensé, Señor. Y bueno, decía mi esposa, oye, si te hubiera dado de frente, no, pues si me hubiera dado de frente no veo nada y entonces quién sabe qué hubiera pasado. Dios te cubre. Porque en automático pensé, ay, ¿cuánto va a costar el parabrisas? Y me detuve y dije, ay, sí cuesta. Pero ¿de qué no nos salva Dios todos los días? Entonces tenemos que recordar que sus promesas son verdad. De tal manera que no se turbe tu corazón, que creas en Dios y que creas también en Jesucristo, es lo que dice Juan 14:1. Y luego dice que Jesús, va a la casa de su Padre donde hay muchas moradas y que Él va a preparar un lugar para ti, para mí. Entonces,
Porque dicen, no, es que ya sabes, los que deban su casa, y se los digo como un tip, los que deban su casa va a ser tanta la inflación en este año que vas a poder hasta perder tu casa, porque te va a subir tanto los intereses que de repente, oye, espera, me estaba pagando, imagínate que pagas 900, $1,000 y que de repente te diga van a ser 2,500 a partir del próximo mes. ¿What? Entonces hay que prepararnos, hay que saber dónde invertir. ¿Y en dónde me recomienda, doctor? En el reino de los cielos. Porque dice que cuando nosotros invertimos en el reino de los cielos, tenemos favor de Él. Y entonces Él te va a decir dónde sí, dónde no. Esto es lo que tenemos que escuchar. Juan 14:3 dice, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Esa palabra a mí me ha impactado mucho últimamente. Vendré otra vez. Pero de repente a nosotros no se nos hace muy importante esta palabra porque no le hemos dado la importancia de vida a Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos tuvieron visita o fueron a visitar a alguien el 31 de diciembre? ¿Cuántos fueron? ¿Cuándo recibieron visita? A ver, levante la mano todos los que recibieron visita. Ok. ¿Y cuántos fueron a visitar? Ándele, ¿verdad? De todos ahí. Ok. No importa cualquiera de los dos que seas. Imagínate, vamos a retroceder al 31 de diciembre del 2022. Dale para atrás. ¿Ya estás? ¿Qué estabas haciendo el 31 de diciembre? ¿Verdad? Imagínate que son las 11:30 de la noche y te dicen tus visitas, o tú que visitabas, le dices al que visitas, ay, pues fue mucho gusto haber estado contigo, qué bien nos la pasamos, pero ya nos vamos. Y entonces tú qué dices, si ya tenían mucho tiempo, dices, ay, qué bueno que ya se van. No. Ay, no se vayan. Porque ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Pues el próximo año, no sé. Si recibiste una visita, es un ejemplo, desde Veracruz, o si tú fuiste hasta Mérida y le dices, pues ahí nos vemos. Si es una persona importante para ti, que ya vi que sí se metieron al 31 de diciembre muchos, ¿qué dices? Ay, no te vayas. Pero si te dice, nos vamos a ver el próximo año, ¿qué dices? Bueno, está bien. Y se van. Y entonces a las 12 de la noche empiezan los cohetes. Y los abrazos y los que se quedaron, ¿verdad? Y al 1 minuto del 1 de enero, oyes que tocan la puerta. Y ese que se había despedido de ti te dice, ya llegamos. ¿Qué dices? ¡Ah, sigámosle con la fiesta! ¡Sí vinieron! Aunque fueron unos minutos, ¿cómo se pone tu corazón? Contento. Bueno, imagínate que Jesús te dice, yo morí por ti, me crucificaron, ya tus deudas están pagadas, solamente créelo, sé feliz con lo que tienes, sé feliz este día, no necesitas otras cosas. Recibe el poder que yo te estoy ofreciendo para que dejes las cosas que no podías y empieces a hacer otras que sí vas a poder. Que en vez de que te digan el limón y la piña, te digan ahora los duraznitos. ¿Por qué? Porque todos los días andan ahí. Ay, mi amor, ¿a dónde vamos? Ay, donde tú digas. No, mejor donde tú digas. Está bien, donde tú digas. Bueno, pues ya aquí nos quedamos. Sí, tráete una fruta y nos la picamos y nos la comemos y no pasa nada. En vez, y saliendo de la congregación, ¿a dónde quieres ir a comer? No, pues con esas invitaciones ya mejor ni vamos a la congregación, ya para qué vamos. Mejor ayunamos todo el día. ¿Ya ves? Todavía ni siquiera llegamos y ya estás con tus cosas. Pues tú que fuiste el que y ni siquiera hemos podido cumplir el más grande mandamiento y el segundo. Y ya estamos ponchados. Y Jesús nos invita
Confía en las promesas, porque yo soy fiel. Esto es lo que debes de escuchar. Hay personas deprimidas, ansiosas, con estrés. ¿Sabes? Estas características son, dile por favor a alguien, es veneno. Dile, es veneno. Si te llamas cristiano, es veneno. Díselo. Nada más este mes va a haber la oferta, ¿eh? Cuando nosotros confesamos algo creyéndolo con el corazón, así será, ¿verdad? Entonces dile, este mes nos preparamos para recibir las promesas de Dios. Este mes es para eso. Yo creo que Dios nos va a seguir dando en la misma línea lo que tenemos que hacer. Porque todos los pensamientos negativos, escúchame, todos los pensamientos negativos, no estoy hablando del que está al lado de ti, estoy hablando de ti, de mí, no. Todos los pensamientos negativos te pueden llevar a un estado de estrés continuo. Está comprobado fisiológicamente, se le ponen electrodos a las personas para ver cómo reacciona la materia gris, y hay áreas que cuando las personas están estresadas, y eso hace que ciertas sustancias en el cuerpo se disparen. Está comprobado. Todas aquellas enfermedades que se les decía enfermedades psicosomáticas, ahora resulta que ya encontraron cuál es el origen. El estrés continuo. La Biblia lo dice de otra manera, raíces de amargura. Pero esto te lleva a un estado de incredulidad. Pero si yo me congrego en el Christian International Center y han dado palabra de Dios, pues sí, pero no la creemos. Ay, ¿cómo sabe que no la creo? ¿Cómo estás en tu vida? Bien, todo bien. Ya tengo mi segunda cita con el psicólogo y con el psiquiatra. ¿Cómo? Estado de incredulidad. Las personas deprimidas, con ansiedad, que incluso necesitan medicamentos, no te sientas mal si tú tienes algún familiar así. Es falta de conocimiento. Aquí venimos a recibir las buenas nuevas. Y tú puedes salir con estas buenas y decirle a la gente. Pero ¿sabes qué te van a decir? Ay, mijita, estás loca. Ay, ya te lavaron el cerebro. Sí, yo ya no me deprimo, porque he creído en aquel que vive, que venció a la muerte, que dice que está haciendo una morada celestial para mí, que yo voy a tener un mejor lugar próximamente y vamos a vivir de otra manera a la que estamos aquí, que de por sí ya estaba escrito que así va a ser, pero a eso no le crees tú. ¿Cómo? Sí, la Biblia dice que todo lo que estamos viviendo, que así va a ser, pero yo sé que tú no le crees. Cuando quieres saber un poco más, te invito. ¿En serio? ¿Tú crees? Yo sí. ¿Y tú? Se ha descubierto que todos los que tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra tienen un factor en común. Fíjate bien lo que te voy a decir. Se tienen que quitar las vendas. Dios nos está dando la capacidad de poder ver lo que antes no veíamos. Y si hoy fuera el caso tuyo, que le lleves esa buena a alguien, valió la pena este día. Los psicólogos han encontrado que ese factor común que existe en todas esas personas que necesitan medicamentos es que no conocen al Dios que hizo los cielos y la tierra. Sí practican una religión, sí creen en un Dios, pero no el que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Yo no tengo la estadística como esta de la que te estoy platicando, pero yo empecé a hacer una estadística personal
por unos 10 años en mi práctica privada. Todo aquel que entraba enfermo le decía, usted va a sanar. ¿Usted cree? Y luego cambié mi frase. Si yo le puedo ayudar, yo le voy a decir. Y si no es algo que a mí me competa, yo le voy a mandar con quien le pueda arreglar el problema. Para que no sonara arrogante. Porque hay gente que piensa así. O que se siente. Y entonces lo que empezó a pasar después es que le dije, mire, todas las medicinas que esté tomando, ¿usted ve ese bote? Era el bote de las medicinas. ¿Usted ve ese bote? Ahí va a tirar todas las medicinas. Si ese bote hablara, te diría que ahí hubo gente, hombres y mujeres, que tiraron píldoras para la gastritis, la colitis, para los, ¿cómo se llaman estos problemas de colitis ulcerativa crónica inespecífica? Pacientes que tenían jaqueca todo el tiempo, hipertensos, diabéticos, pacientes que tenían problemas con el riñón, insuficiencia renal crónica, pacientes que padecían de la tiroides, ahí tiraban. La mitad de la consulta era ver cuál era el origen, dónde se desencadenaba el problema, y muchos de ellos son lo que ahora la ciencia dice, las enfermedades psicosomáticas. Si tú y yo nos empezamos a preparar en este año a ver esas áreas, en donde hemos tenido esas vendas, vamos a empezar a hablar como la iglesia primitiva, donde decía, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos. Antes bien, dice 2 Corintios 4:2, renunciamos a lo oculto, a lo que yo antes no podía ver, a lo que antes para mí era placentero, y ahora me he dado cuenta que la Biblia dice que es estar en contra de los principios de Dios, y entonces yo empiezo a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Como la mujer samaritana. Llega Jesús. Vamos a hacerlo más moderno, ¿va? Como si fuera un hombre de negocios, viendo cómo está la bolsa, viendo cómo está el oro, la plata, viendo cuáles son las actividades más importantes que están en el mundo. Y de repente me acerco a la mujer. ¿Cómo estás, mujer? Dame agua de beber. Porque de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, no la menospreció, ni quiso hacerla sentir mal. Y a veces sentimos eso. Ay, habló de mí. Ay, ya sabe. Ay, no. Lo que Dios quiere es que sean quitados las vendas. Y le dijo, dame de beber. Y pues tú, ¿por qué me pides agua si tú eres judío? Los judíos no le piden agua a los de mi pueblo. Si tú supieras el agua que yo tengo, tú me pedirías a mí. Oh, ¿eres profeta? O sea, fue entendiendo. Y cuando le habló del marido, y le dijo, no, si yo sé que el actual no es tu marido, 5 has tenido. Pero se le fue quitada la venda a la mujer. Y lo que era vergonzoso para ella, ¿cómo sé que es vergonzoso? Cuando tú te pones a estudiar la Biblia, esa mujer no debía de haber estado ahí a esa hora. No se le permitía por lo que ella era. Ella tenía que ir a cierta hora donde no estuvieran las doncellas, donde no estuvieran las mujeres de la socialité, donde no estuvieran las buenas mujeres. Pero era ya tanto lo que ella tenía que ya no le importaba. Y a veces nosotros hacemos un acto de defensa. Eso pasa con los jóvenes rebeldes. ¿Y qué? ¿Qué? ¿A qué? ¿Me vas a pegar? ¡Pégame! Y hay dureza en el corazón. Ya fueron vendados los ojos. Y aunque sabes qué es lo bueno y qué no es lo bueno,
mejor me defiendo. Y mucha gente, muchos cristianos así están hoy en día. Si Dios te ha regalado, dice, el pueblo judío hacía la fiesta de las primicias y tenían muchos hijos porque decía que la descendencia de su pueblo era bendición. ¿Y cómo es posible que papá o mamá abandone al hijo cuando Dios te lo dio como una bendición? ¿Por qué? Porque están vendados los ojos. ¿Cómo es posible? Como cuando me llegó un varón allá en Tampico y me dijo, doctor, no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Platícame tu caso. No sé qué hacer. Yo vendo droga y me quieren matar porque no he cumplido la cuota y debo. Bueno, pues pídele a Dios perdón y Él te va a dar el plan para salir de eso. Y luego viene y me dice, es que no es solo eso. ¿Qué? ¿Qué más es? Es que yo inicié en la droga a mi hijo y tiene 3 días que no lo encuentro. Él pensaba que ya se la habían cobrado con el hijo. Y no andaban muy equivocados, lo estaban poniendo a trabajar el doble para que cumpliera la cuota del papá. La verdad yo no sabía qué decirle. Pero yo creo que el Espíritu Santo me puso en ese momento a decirle, ¿y tú crees que Dios te puede ayudar? Y me dijo, sí, a pesar de las cosas malas que yo he hecho. Y le dije, ok, vamos a pedirle a Dios, ¿qué quieres que le pidamos? Él podía haber perdido varias cosas. Que me devuelva a mi hijo. Vamos a pedir por eso. Pedimos. Se fue llorando. Y le dije, apenas tengas noticias, por favor, háblame. No habían pasado 3 días cuando me dijo, doctor, ¿lo puedo ver en la congregación? ¿Sí? Y yo dije, hijo, le falta que me diga que algo le pasó a su hijo. ¿Tú sabes la culpa que le iba a quedar a él? Yo ya me iba pensando en eso. Le dije, no. Y aquí es a donde te invito. Di no. Di no a los pensamientos que no tienen que entrar a tu mente. Prepárate para recibir las promesas de Dios. Si Dios dice que con esto me va a bendecir, yo lo hago. Si Dios dice que yo no haga esto porque es de maldición, lo dejo. Ahí viene Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, lo del Antiguo Testamento. Ahí están los 10 mandamientos, en el Nuevo y en el Antiguo. Pero queremos que Dios nos dé las cosas sin nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Llegué a la congregación y eso tenía tiempo y no me acordaba. No lo dije en la otra reunión. Y llego y me dijo la que servía ahí en las oficinas, ya lo están esperando. Lo están esperando, doctor. Mira, se me empezó a acelerar el corazón. Estaban el papá y estaba el hijo. Apenas entré, los dos me abrazaron y se pusieron a llorar. Y la verdad yo también. Porque esos son los milagros que hace Dios. Esos son los milagros que tenemos que ver todos los días o todas las semanas. Porque Dios quiere que tú y yo le representemos aquí en la tierra.
Por eso el diablo ha querido mandar las legiones de todos sus ángeles a que te pase todo lo que te ha pasado en la vida, que no has estado de acuerdo y que no te ha ido bien. Tenemos que prepararnos. Y número 2, no te preocupes por las cosas materiales. No estés ansioso. No te impacientes. La Biblia dice: estemos contentos y tenemos sustento y abrigo. ¿Para qué te metes en más broncas de lo que puedes pagar? No puedes pagar algo, no lo hagas. Ponte de acuerdo con tu pareja. Oye, ¿qué van a decir los hijos? Ya lo saben que no tienes lana, por eso andas todo estresado. Por eso andas toda estresada. Ya lo saben, son los primeros. Nada más van al refrigerador y no hay lana en la casa. Y queremos aparentar cosas que no son. Y estamos todos ansiosos. Quieres cubrir tu casa, tu economía. Dice: trae los diezmos y ofrendas. Pero es del Antiguo Testamento. Ok, no traigas el diezmo. Trae como Dios puso en tu corazón. Si Dios te ha prosperado, da más. No pasa nada. Cuando nosotros ponemos el 10%, te queda el 90%. ¿De dónde salió eso del diezmo? Y lo que quiero es que se quite todo lo que te está estorbando en tus ojos. Cuando nosotros apartamos el 10 y decimos: bueno, esto lo voy a llevar allá, donde dice la Biblia, y vamos a manejar este 90, ¿nos alcanzará? Si tú vas con un financiero, te va a decir: ¿usted está loca o qué? ¿Usted está loco o qué? 100 alcanza más que 90. Sí, pero eso es en la ley física. Pero en la ley espiritual, te lo voy a poner un mejor ejemplo. Tú conoces la historia en donde Jesús llega y le comparte a la gente, y entonces le dicen los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Le dicen los discípulos a Jesús: Señor, mira, ya es hora de la cena. Entonces, ¿qué te parece si ya despedimos a todos? Para que cada quien se vaya a comer sus hamburguesas, sus tacos al pastor, sus arracheras. Como que ya, vamos a... No es necesario que se vayan todavía. Llevamos 45 minutos de predicación, son 50. En esos 5 minutos que quedan, pongan por grupos a la gente y denles de comer. Y si tú eres un hombre de negocios, si tú eres una mujer que maneja las finanzas, dirías: ¿y con qué? Son 5,000 varones, más las esposas. Algunos están solteros, ahí podemos acomodar a las solteras, pero son 5,000 varones. Muchos tienen esposa y otros tienen hijos. ¿Cómo les vamos a dar de comer? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten las manos los jóvenes. Una. Bueno, con esta tengo. Entonces había un joven. ¿Cuál es su nombre? María. Había un joven que dice que trajo 2 peces y 5 panes. Imagínate que llegas ahí con Jesús. Mira lo que hace Jesús, Dice: yo no sé. Le llega con los discípulos: oigan, miren, yo aquí tengo 2 peces y 5 panes. ¿Qué dirían los discípulos? Ay, María, creo que... ¿Sabes cocinar? ¿Sabes cuánto nos vamos a tardar en freír pescados para 5,000 personas? Ay, María Fernanda, de veras que nada más tú se te ocurre. ¿Sabes cuánto nos vamos a tardar en calentarle los panes para 5,000 personas? Ay, María Fernanda. Pero María Fernanda dijo: es que yo he oído que las cosas, cuando las ponemos en Jesús, Jesús hace milagros. Yo sé que Jesús levantó a un paralítico.
Yo oí que sonó un sordo. Yo oí que al que estaba ciego lo hizo ver. Yo sé que cuando lo traemos las cosas a Jesús pasan a cosas diferentes. Pero bueno, ustedes son los discípulos. Yo aquí les traigo lo que tengo. Y se desprendió de todo lo que tenía. Un joven en ese tiempo, tener 2 panes, 5 panes y 2 peces, era para que comiera 2 días. Pero yo pienso que ese joven dijo: yo creo que Jesús puede hacer un milagro en eso, y yo lo quiero ver. Y yo te recomiendo a ti que empieces a pensar como ese joven. Yo lo quiero ver. Yo quiero ver que sea cierto, que si yo hago lo que dice aquí, Dios me va a bendecir. Yo quiero ver que si lo que Dios dice aquí, Él me va a levantar. Yo quiero ver que Él dice que quite mis raíces de amargura y que Él me va a poner un corazón de amor, de gozo, de paz. Yo lo quiero ver. ¿Sabes por qué pudo dejar sus cosas el joven y no los discípulos? Si fueras teólogo me dirías: pues es que los discípulos no tenían nada, doctor. Jesús los quitó de todos sus quehaceres, dejaron sus barcas. ¿Qué iban a dar ellos? Tendas. Pero el joven que creyó en su corazón, él quería ver un milagro. No sé tú, pero yo quiero ver un milagro más todos los días de mi vida hasta que esté con Él. Y por eso yo te invito. Algunos sabían que es la fiesta de las primicias, quizá otros no. Yo te invito, si tú estás preparado y quieres, pueden traer el cesto. La fiesta de las primicias era porque los judíos creían que si ellos hacían eso, Dios les iba a dar cosas que ellos necesitaban.